Tello. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Ya tomaron la decisión desde el bloque magisterial. ¿Apoyarán esta iniciativa de las elecciones complementarias que, según se había señalado, había recibido cierto consenso de las bancadas? Para nosotros, el problema que está pasando en nuestro país es la acumulación del fracaso de este modelo económico neoliberal que tiene más de 30 años, ya ha generado grandes brechas de desigualdad, abandono en la educación, en la salud, en vivienda, en agricultura. Y prueba de ello vemos aquí en los asentamientos humanos de Lima, Callao y del país que no tienen agua ni desagüe hace más de 15 años. Hospitales y colegios abandonados. Sueldos prácticamente congelados de 400.000 soles, ¿no? Pensiones irrisorias de 100 soles. ¿Quién vive con esa cantidad? El adelanto de elecciones va a solucionar ello. Por eso se hace urgente y necesario escuchar también a la población que plantea la consulta de una asamblea constituyente, cualquiera que sea la fórmula. Elección complementaria, adelanto de elecciones, y mañana son las elecciones, hay que agregarle la consulta popular de la asamblea constituyente a través del referéndum, ¿no? Pero en nuestra Constitución no figura la posibilidad de una asamblea constituyente todavía. Se tendría que trabajar a través de una reforma constitucional, cambiar el artículo 206 de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución dice que la participación de la ciudadanía a través del referéndum es viable. Y recordar que en la Constitución del 79 tampoco existía en ningún artículo en la creación de un Congreso Constituyente democrático que elaboró la Constitución del 93. O sea, no le busquemos sin razones donde no hay. Pero estábamos en otro escenario, ¿no? Pasando de un gobierno militar para una época democrática. Era otro el escenario. Igual, estamos en crisis. ¿Queremos solucionar la crisis o no la queremos solucionar? Y eso pasará por que haya voluntad política de aquellos que han sido gobierno todos estos años. Entonces, y el Ejecutivo tiene gran responsabilidad también. Y ahí también un llamado de atención porque es un anuncio irresponsable decir, ¿no?, que será responsabilidad del Congreso, ¿no? Porque aquí la predisposición, en todo caso, sería la señora Dina que dé el ejemplo, ¿no?, y empiece a renunciar y mañana se convocan las elecciones de manera inmediata. Sin embargo, Francisco Morales, el presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho también que jurídicamente no es viable la Asamblea Constituyente, congresista Tello. Bueno, el señor del TC tiene una contradicción, ¿no? Dice que en épocas de convulsión se dan pues las asambleas constituyentes, se toman esas decisiones y ahora dice que no se puede. Entonces hay una contradicción del señor Morales del Tribunal Constitucional que yo le diría que no ordene sus ideas en todo caso, ¿no?, para que pueda, digamos, dar una opinión que realmente refleje. Hoy vivimos en una etapa donde la población se está movilizando. Creo que ser ciegos y estar de espaldas a la realidad tampoco es bueno para la población, que hay que tomar en cuenta. Y por ahí algunos sectores decían, ¿no?, la Asamblea Constituyente son de los comunistas, de los terroristas. Hay que recordar a Emmanuel Sieyès, era un liberal francés que en la Revolución Francesa en 1879 impulsó el poder constituyente, la Asamblea Constituyente, que el soberano, que es el pueblo, decida los destinos de su país. Acá hay una crisis política. Y la crisis, ¿quiénes tienen que resolverlo? ¿Solamente los congresistas? Pero la crisis política tampoco se resuelve con una asamblea constituyente, congresista Tello. Pero hay que integrar también... Así como no se resuelve con un adelanto de elecciones, tampoco se resuelve con una asamblea constituyente. Pero es lo más democrático que la población sea parte también de la solución y vea que se le toma en cuenta. Sería lo más amplio y lo más democrático. Claro, pero hay encuestas, así como usted ha mencionado otras, que señalan que solo un 5% de la población prioriza la asamblea constituyente. Entonces, ahí hay cifras encontradas. Mejor motivo para ponerlo a consulta. Si es así como usted dice, obviamente no pasará a la Asamblea Constituyente, pero se ha puesto en práctica los principios democráticos. Hay otra encuestadora, IEP, si no me equivoco, dice de cada 10 peruanos, 7 están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. No, hay una serie de versiones. Sí, hay cifras encontradas. Claro, claro. Entonces, la mejor muestra de dar participación democrática es la consulta, ¿no? Y la consulta determinará si es lo que usted dice. No pasará, pues no, pero ya lo importante es que se cumplió con la población y también es parte de la solución de esta crisis política, económica y social, ¿no? ¿Pero no cree que es momento de ceder, que en todo caso este tema de la Asamblea Constituyente podría dejarse para un próximo Congreso que, en todo caso, en las elecciones podría ser mayoritariamente de izquierda si es que ustedes hacen una buena campaña? Mire, es que no se trata de campañas. Y aquí deslindo con aquellos sectores que fueron parte del gobierno del profesor Pedro Castillo, lo llevaron a la decisión que hizo el profesor Pedro Castillo y hoy quieren aparecer como salvadores y quieren aprovechar la justa lucha de la población.
O sea, en otras palabras, traficar con estas luchas para promocionar sus candidaturas. ¿De quiénes está hablando? No, hay sectores caviares, sectores de Patria Roja, que obviamente han sido los grandes responsables de la caída del profesor Pedro Castillo y que la población los conoce. ¿Alguna bancada en el Congreso? Bueno, también, ¿no? Ahí en el gabinete ya los ¿Juntos digamos, por el Perú? ha sido uno de los que ha sido parte de los ministerios que ha coberturado el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y uno de los responsables de esta ¿Ellos caída. son los responsables entonces de la mala gestión de Pedro Castillo? Obviamente ya lo harán en el balance, en las investigaciones que están desarrollándose, pero no se puede venir a traficar con la justa lucha de la población, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ver salidas democráticas. Y acá la crisis es una crisis que viene acumulada, porque hay que recordar que en el 2016 hubo con Pedro Pablo Kuczynski también un adelanto de elecciones, una vacancia, que entró Vizcarra, luego entró también Sagasti. ¿Y qué solucionó ese adelanto de elecciones? Al final fueron cambios solamente de personas, porque son los mismos partidos que han gobernado toda la vida en el Perú y no solucionan hasta la fecha de la crisis. Y sigue dejando la bomba de tiempo que esta crisis. Ahora, indudablemente, no se trata de cambiar elecciones por elecciones y cambiar personas y los mismos partidos, sino de lo que se trata es buscar la salida y la solución. Y creo que una de las salidas que la población espera que sea tomada en cuenta es la consulta popular a la Asamblea Constituyente. Pero usted lo ha dicho, estamos en una situación de crisis. ¿Por qué no priorizar en este caso el adelanto de elecciones y dejar para un próximo Congreso, ¿no?, el tema de la Asamblea Constituyente o de otras reformas que pueden encaminarse de una manera distinta, congresista Tello? Es necesario ahora en crisis, porque ¿cuántas crisis más tiene que venir para poner la decisión de la Asamblea Constituyente? O sea, la del 2016 no ha sido suficiente, ahora viene otra crisis y de acá más adelante otra crisis. O sea, nunca va a haber el tiempo para poder ser oportuno y atender un pedido también de la población. Se lo mencionaba porque usted lo ha dicho, la población, quienes Claro, están saliendo a las calles, claro. piden elecciones inmediatas. Y si su bancada se cierra con la Asamblea Constituyente, bueno, nunca se va a poner de acuerdo con Fuerza Popular, con Renovación Popular o con Avanza País, por ejemplo. Es que, por ejemplo, un pedido de la población dice, no, los contratos ley, ¿no?, que está generando que se saqueen los recursos naturales del país. Entonces, ¿cómo tiene que revisarse los contratos ley? A través, pues, de la modificatoria del capítulo económico de la Constitución. En nuestra Constitución dice el artículo 59, la inversión privada es libre. ¿Y por qué debe ser solamente la inversión privada? También debe ser la inversión privada y la inversión estatal. Ahí se debe poner en práctica el libre mercado, ¿no? ¿Y por qué no modificar, en todo caso, ese artículo? Eso es parte, pues, de las... En lugar de proponer una asamblea constituyente, ¿por qué no modificar algunos artículos de la Constitución? Son 206, hay varios para modificar. Por eso, si la Constitución ya se está modificando en más de 50 artículos, entonces hagamos que la población también participe en la modificatoria de toda la Constitución. Se constituye una asamblea constituyente y en la cual van a participar todos los sectores, ¿no? El sector de empresarios, sector de gremios, sector de la sociedad civil, todos los sectores que se sienten. Y hay una experiencia acá en Chile, ¿no? Sí, que fracasó. Bueno, pero que fracasó, congresista Tello. Bueno, ya el pueblo chileno evaluará eso, pero lo importante es que tuvo la participación, tuvo la apertura. Sí, pero no se llegó a buen puerto, si se quiere, fracasó. Pero tuvo la decisión. ¿Quién la tuvo la decisión? La población, pues, ¿no? Y esa es una muestra democrática, ¿no? Cual sea el resultado, la población ha sido partícipe de esa decisión. Por eso le hablaba de priorizar la solución a la crisis en este momento y en ese sentido el bloque magisterial entonces, por lo que podemos entender, va a votar en contra de esta iniciativa, si es que no contiene el tema de la Asamblea Constituyente. Mientras no se contenga la consulta popular, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Sí, uno es la consulta popular del referéndum para la Asamblea Constituyente y otra cosa es la instalación. No estamos hablando de la instalación de una Asamblea Constituyente, ¿no? Es la consulta popular a la población para determinar en un referéndum la Asamblea Constituyente. Aunque yo le reitero que no figura en la Constitución y que por lo tanto jurídicamente sería, y lo ha dicho Francisco Morales, se lo reitero, inviable. Primero se tendría que hacer una reforma constitucional y después la consulta a la población. Ese sería el camino. ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Hay un conflicto social, hay movilizaciones, o somos ciegos a la protesta popular. El mismo Morales en su digamos, manifestación que ha dado a algunos medios, dice que solamente en época de convulsiones, pues estamos ahorita en una época de convulsión, de manifestaciones. Y una vez más reitero,
en la Constitución del 79 tampoco decía que hay que constituir un Congreso Constituyente democrático. Entonces, estamos en las mismas figuras legales. Pero entonces, yo le hago esta pregunta que también usted tiene que respetar lo que dice también otra parte de la población. No estoy imponiendo. Muchos dicen, la izquierda, y en este caso el bloque magisterial, usted lo ha señalado, quiere aprovecharse de la situación de convulsión social y está vendiendo la idea de que una asamblea constituyente va a solucionar el problema del país. Y usted sabe que eso no es cierto. Bueno, a nivel de maestros, nosotros hemos venido acordando, cuando hemos sido maestros de abajo, dirigentes sindicales, luchadores sociales, ¿no? Nuestros acuerdos eran nueva constitución vía asamblea constituyente. Y con las organizaciones populares también han acordado asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Hay sectores, pero indudablemente nuestra sociedad está dividida en diferentes posiciones. Y la mejor manera de aclarar esas posiciones es la consulta popular. Y si realmente, como usted dice, no es la mayoría, pero la población ha tenido la oportunidad democrática de decidir si es o no es viable que se constituya la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa si mañana no se llega ni a los 87, ni siquiera a los 66 votos, congresista Tello? Comprenderá usted que entramos en una suerte de entrampamiento, ¿no? En este momento, por ejemplo, las elecciones serían el 2026. No hay algo concreto desde el Congreso. Los mandatos en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, son 5 años, ¿no? Y solamente se puede declarar, digamos, inhabilitado el Congreso por 2 motivos, ¿no? O fallece el congresista o por agotar las 2 cuestiones de confianza, ¿no? Porque el cargo de congresista es irrenunciable. Es irrenunciable. Entonces, acá se está generando un mal precedente de generar inestabilidad, no solamente para, digamos, los congresistas, porque por ahí va a decir, no, están cuidando su curú, no quieren moverse, sino para el referente a nivel internacional. Genera inestabilidad, los inversionistas no van a querer venir cuando acá el Perú necesita inversionistas. ¿Cuántos turistas estamos dejando de recibir diariamente? El ministro de Comercio Exterior y Turismo ha dicho que perdemos 25 millones de soles diarios por las movilizaciones y se afectan todos los sectores de la economía, ¿no? La reactivación económica está prácticamente en retroceso. Entonces, quedará para que reflexionen, será un día histórico, pero será una vez más que aquellos sectores que siempre han sido gobierno no quieren ceder a escuchar a la población ni a colocar nada más la consulta popular para la Asamblea Constituyente. No sé, como usted dice, si es la minoría, no sé por qué tanto temor. Dejemos democráticamente que la población decida y participe. Ya se lo he dicho, porque no figura en la Constitución, congresista Tello. Igual como le reitero nuevamente, en la Constitución del 79 tampoco figuraba la constitución de un Congreso Constituyente democrático, pero sin embargo fue la que se encargó de elaborar la Constitución del 93. Finalmente, ¿qué decir a los peruanos que esperan con temor lo que puede ocurrir mañana en el Congreso de la República? Hemos escuchado a usted, hemos escuchado a representantes de otras bancadas, no se ponen de acuerdo, no hay consenso en el Congreso. Entonces, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué mensaje para la población que está muy preocupada por esta situación, congresista Tello? Que escuchemos a la población y dejemos que también sea parte de la solución de esta crisis. O los sectores que siempre han sido gobierno quieren mantener la crisis de manera permanente. De repente será un negocio tener la crisis social, económica, política. Se podría decir lo mismo también de la izquierda. ¿En qué sentido? Nunca hemos sido gobierno. No, pero han sido parte del gobierno de Pedro Castillo, congresista Tello. Han sido gobierno más de un año. Bueno, ya lo que el profesor Pedro Castillo tampoco le han dejado gobernar, pero bueno, él tendrá que responder en el balance y la evaluación que las bases, la población haga sobre la gestión del profesor Pedro Castillo, ¿no? Porque habría que responder interrogantes, ¿no? Si realmente trabajó con su bancada, trabajó con su gremio, trabajó con el magisterio, trabajó con el pueblo, son interrogantes que las bases y la población tendrá que evaluarlo, ¿no? Muy bien, gracias, congresista Tello. Edgar Tello,